We're considering now things Vamos a we considerar en have este día never seen. las cosas que nunca There is hemos the visto. Lord. Y aquí está el Señor y curará a un hombre. Habrían muchedumbres alrededor de él, sin duda alguna. Y con todo, él ve a esta persona ciega, que sin duda estaba sentada mendigando, como se nos informa más después en el capítulo. Pero como Jesús era hombre, así como Dios era el Dios encarnado, la segunda persona de la deidad, Jesús conoce la historia de este hombre, conoce todo acerca de él, sabe que él había nacido en esa condición triste de la ceguedad. Y así es que se le acerca. Y desde el principio de esta narración nosotros vemos una ilustración del Señor y cómo es que Él se acerca a personas, personas individuales a quienes Él ve, aún en la muchedumbre. Él conoce todo acerca de nosotros, nuestro pasado, nuestra indiferencia a Él, al Dios viviente. Él conoce tal vez todo acerca de nuestra ingratitud para con Él, que nunca hemos pensado en Él. Ese era el caso conmigo. Nunca había pensado en Él, ser agradecido con Él porque me ha dado vida, porque yo estoy en este mundo, por los beneficios y bendiciones disfrutadas, sin considerarle, indiferencia absoluta, incredulidad, lleno de mí, lleno de este mundo. Él conoce todo acerca de nosotros, Él conoce acerca de nuestros pecados, todos. Él conoce acerca de nuestros pensamientos, acerca de nuestras preocupaciones egoístas, intereses, ambiciones, y con todo, Él enfocó su amor en este hombre que era ciego de nacimiento y con compasión se le acercó. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Quisiera hablar acerca de este tema y ver a este pasaje y considerarlo. ¿Y cómo podría considerar este pasaje como predicador? ¿Será que lo voy a dividir en secciones? Diré, este es el primer punto que voy a considerar. Tal vez este es el segundo punto, el tercer punto, a lo cual yo quisiera que ustedes presten atención. Sí es de mucha ayuda si el predicador divide la prédica de esta forma, identifica los encabezados, los temas y los considera uno por uno. Lo hace más fácil a veces para que los que oyen puedan entender. Pero este gran capítulo, en este capítulo el predicador no sabe tal vez cómo hacerlo. Y más bien vamos a hacerlo de una forma expositiva y vamos a ver qué es lo que tiene para enseñarnos. Casualmente, en el segundo versículo los discípulos le preguntan al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y esto es casual para nosotros, pero el clérigo de esos días, los rabinos, estaban enseñando a la gente incorrectamente, no bíblicamente. Les enseñaban que estas condiciones de enfermedad eran el resultado del pecado. Bueno, algunas condiciones médicas son el resultado del pecado, como tú lo sabrás. Algunas condiciones médicas surgen debido a que la persona se ve envuelta en prácticas pecaminosas. Pero por supuesto este no era el caso de la ceguedad. Ahora, el único problema no era si era esta enfermedad ocasionada por el pecado, sino quién había pecado. ¿Los padres? ¿O es que él había sido ciego de nacimiento debido a algún pecado que él cometería en el futuro? Entonces esto atraía la atención de los discípulos y la respuesta del Señor Jesucristo es esta. En el versículo 2, en el versículo 3 mejor. No es que pecó este hombre, por supuesto el hombre habría pecado, pero el punto es que él no había pecado un pecado que ocasione su ceguedad desde el nacimiento, ni sus padres. Ellos seguramente habían pecado también de muchas maneras, a lo largo de la vida habían pecado, porque el pecado está en todos nosotros. No, pero ellos no habían pecado sus padres para que el hijo fuera ciego cuando era niño, ahora que es un adulto, sino más bien para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Y qué declaración interesante esta del Señor. Él nació ciego, dice el Señor, para que yo le cure, de forma tal que las obras de Dios sean manifiestas, que sean reveladas y sean mostradas a la humanidad. Entonces, ¿cómo es que la curación de un hombre ciego revela las obras de Dios a la humanidad? Bueno, esto es debido a que uno de los propósitos de estas curaciones físicas era que proveían una ilustración, una ayuda visual, una imagen de cómo es que Dios cura el alma de las personas. La curación física demuestra cómo es que Dios cura la ceguedad espiritual. Las curaciones físicas, incluyendo esta de la ceguedad, por supuesto que demuestra la divinidad del Señor Jesucristo, que Él era Dios, que Él era divino. Estas curaciones físicas también demuestran que Dios es un Dios de compasión, de bondad, de forma tal que cuando nosotros digamos, si yo voy a ir a Dios por perdón y para que me convierta, para que me dé una nueva vida, ¿cómo es que yo tendría la seguridad de que Él me escuchará y me responderá? Debido a que todos estos milagros físicos son una demostración de la bondad y la compasión de Dios. Es la naturaleza de Dios el escuchar al pecador necesitado, al alma necesitada que clama por perdón y por salvación. Pero luego la tercera razón, como mencioné, es el proveer una ayuda visual de cómo es que Dios ayuda a cura las enfermedades espirituales, la ceguera espiritual. Y esto es lo que el Señor quiere decir cuando Él dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Luego en el versículo 4, el Señor adiciona, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Al final, el Señor Jesucristo irá a la cruz del Calvario. Él morirá una muerte expiatoria por los pecados. Él resucitará de la muerte y volverá a reunirse con el Padre en la gloria eterna. Pero mientras Él está en la tierra, Él revelará, mostrará información, dará luz. Él disipará ignorancia y demostrará el camino a la salvación. Mientras yo esté en el mundo, Él dice, yo soy la luz del mundo. Ahora vamos a ver el milagro, el versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, el lodo o el barro. Y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Por qué hizo esto el Señor Jesucristo? No era la forma o el método usual que él usaba para curar. El Señor Jesucristo curaba a la gente cuando les curaba simplemente con su palabra. Él hablaba y eran curados, eran restaurados. Y algunas veces Él usaría un toque nada más. Les tocaba y les curaba. Pero entonces, ¿por qué es que Él lo hace de esta forma en este caso? ¿Por qué es que Él hace barro y lo pone en los ojos? Bueno, si la curación nos va a decir algo acerca de cómo es que Él da vista a los ciegos espirituales y nos habilita para entender las cosas espirituales, nos cambia y nos hace sus hijos, si va a ser así, entonces esto es parte de la lección. ¿Por qué? Pero barro en los ojos. Bueno, en parte, para mostrar a los que están viendo este milagro que es el poder suyo el que está obrando. Todos sabían que el barro no puede restaurar la vista a nadie. Todos sabían que no era el lodo que obraba, que tenía el poder para hacer el milagro. Entonces, el Señor Jesucristo, al usar esta sustancia básica como el barro, el lodo, comprobaría a los que estaban mirando que era el poder de Él que curaba. Él era el que lo hizo. Pero la otra razón de seguro es esta, por la cual Él usó el lodo. El lodo en los ojos, suciedad, significa polución,
el hacer todo esto en la cara, todo sucio, y el decirle que vaya a lavarse. El dar sanidad física de vista a esta persona significaría que él tendría vista espiritual y significaba el lodo que tenía que, la suciedad de este hombre tenía que ser limpia, el pecado. El problema es este, que sin nosotros tener vista espiritual no podemos entender acerca de Dios, no podemos entender su palabra, quién es Dios, cómo es Él, cómo es que Él nos va a salvar. Y esto no entendemos por el pecado. Y lo primero que tiene que pasar es que tenemos que ser perdonados, lavados. Entonces, al aplicar el lodo el Señor Jesucristo y decirle que se vaya a lavar, al hacer esto, Él mostrará que se nos puede dar la vista espiritual cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en Jesucristo, que solamente Él, por su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario, por expiar el pecado de todos aquellos que creen, al Él pagar el precio del pecado y recibir en sí mismo el castigo de Dios, significa que al creer en todo esto seremos limpiados. Hablamos de ser lavados en la sangre de Jesucristo y esto es lo que significa cuando se dice, cree en Él para que tu pecado sea lavado. Entonces cuando Él así habló, Él escupió e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego. En el versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ahora la ilustración está siendo desarrollada. Tienes que hacer algo. Tienes que ir a lavarte, le diría el Señor Jesucristo. Ahora de seguro esto no va a hacer que el ciego sea merecedor de que se le cure, porque cualquier persona puede ir a lavarse. Él tendría que ir a un lugar en particular, el estanque de Siloé, que, que seguramente necesitaría ayuda para que él vaya a ese estanque. Tenía que descender las gradas para ir al estanque de Siloé en Jerusalén. Aún está ahí. Fue puesto ahí hace mucho tiempo atrás, como hace 700 años antes de Jesucristo, cuando un emperador sirio que se llamaba Sennacherib quería atacar a Jerusalén, quería asediar, sitiar la ciudad. Y Ezequías, el rey en ese tiempo, él tenía un túnel cavado. Aún está ahí en ese lugar, puedes verlo en Jerusalén. Y no voy a hablar mucho de esto, pero él tenía este túnel cavado muy largo y un estanque debajo de Jerusalén. El agua de este estanque era desviado por este túnel. Y esto era por precaución, porque cuando Sennacherib, el sirio, asediaría la ciudad, los de Jerusalén tendrían agua, providencia. Y entonces el nombre de este estanque de Siloé significaba enviado. El agua primeramente era enviado a la ciudad por medio de este estanque. Y por medio de esto les ayudaría si es que si la ciudad sería asediada. Y en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando va a curarle a este ciego, está aún este estanque en uso. Y el Señor Jesucristo le dice al hombre, anda a lavarte. Es como si nos dijera a nosotros, tus pecados tienen que ser lavados por el que fue enviado, Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es la segunda persona de la deidad que fue enviado a este mundo para sufrir y morir por pecadores y para proveer un camino de salvación para nosotros. Esta es una ilustración hermosa. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, le dice. Fue entonces, es posible que no hubiera ido. Es posible que este hombre hubiese pensado, no voy a hacerlo. Tal vez me voy a caer, voy a tropezar y voy a quedar peor de lo que estaba. ¿Cómo podría confiar en este hombre? Parece ser un profeta.
Todos dicen que Él cura, pero ¿cómo voy a creer que esto va a pasar? Él ha puesto lodo en mis ojos y si simplemente me lavo voy a ver. Pero este hombre sí creyó que le iba a pasar, que iba a ser curado. Él tuvo la esperanza de que pasaría. Verás, hay una cosa que él sabía, que él era ciego. Él siempre había sido ciego. Nunca había sabido o experimentado lo que era el ver, y era algo que él deseaba. Este hombre parece que investigó un poco acerca de esto, porque después les dice al clérigo de los judíos, nunca ha pasado que una persona que ha nacido ciega ha sido curada. Fue hecho hoy, pero en el tiempo del Señor Jesucristo nunca había pasado que había un procedimiento que podía dar la vista a una persona que había nacido ciega. Entonces, el ciego sabía que él era ciego de nacimiento y sabía cómo era su enfermedad. Y sin importar los pensamientos que habían venido a su mente, tal vez el pensar que, no sé si voy a creer en él o no, si me va a curar o no, pero sin embargo su condición, su necesidad, lo llevó a confiar. Y de seguro que recibió ayuda para bajar al estanque de Siloé, llegó y se lavó. Y al final del versículo 7, fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¡Qué diferencia! Y esta es una ilustración de la salvación. Cuando tú vienes a Cristo para que tus pecados sean perdonados, para que tu culpa sea lavada y para que se te dé vista espiritual, un cambio sorprendente pasa en ti. Es un cambio tremendo y tú sabes que ha pasado, porque tu actitud completa cambia, tu conciencia es avivada, tu alma es avivada. Tú vienes a conocer a Dios, puedes alabarle, puedes amarle y caminar con Él, y Él responde tus oraciones. Él cambia tu naturaleza por completo y tú lo sabes, sabes que has nacido de nuevo, que has sido hecho nuevo. Entiendes su palabra, entiendes a este mundo por primera vez y sabes por qué es que está en el estado en el que está. Entiendes acerca de Dios, sus caminos, su misericordia. Tú eres completamente cambiado. Tu carácter es cambiado. La gente con quienes trabajas, estudias, se dan cuenta que has cambiado y dicen, ¿qué ha pasado con él? Es diferente. No es mezquino como era, orgulloso como era, no es egoísta como era. Él no miente como acostumbraba a mentir y está excusándose todo el tiempo. Tu familia dirá de ti, no pierde su temperamento como antes lo hacía. Has cambiado, eres diferente, tienes una nueva naturaleza. Dios ha obrado en tu vida. Y eso es lo que pasó con este hombre, con su vista. Solamente con su vista por ahora, su vista física. Y el versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Qué cambio? Él no podía ver, él necesitaba ser guiado a todo lado. Él no podía trabajar en esos días. Él simplemente se sentaba y mendigaba. No había luz en sus ojos. Él se esforzaba para poder entender y comprender lo que estaba pasando alrededor suyo. Mucho más difícil cuando no puedes ver, simplemente sentado, tal vez sin ganas, sin energía, tal vez actuando como de una forma servicial porque tenía que agradar a la gente. Era simplemente un mendigo. Tal vez era inteligente, pero él no podía hacer nada más que mendigar y dependía de la buena voluntad de los demás. Tal vez era un hombre servicial y nada más. Y ahora le ven y dicen, pero él está ahora parado y está mirando y está eh, con la gente hablando, interactuando. ¿Es él? Se ve como él, pero su comportamiento ha cambiado. Es diferente. Y esto es lo que pasa cuando tú eres convertido. Esta es la persona que yo conocía, dirán los demás, pero es otra persona diferente. Es una persona mucho más tratable. Una persona que es considerada, se preocupa de los demás y antes no se preocupaba sino en sí mismo. Bueno,
Cuando somos convertidos somos cambiados de diferentes formas. Algunas personas antes de ser convertidas son educadas, interesadas en otras. Bueno, su pecado es diferente, pero sin embargo somos cambiados al ser convertidos. Y así es que la discusión continúa acerca de este hombre y acerca de la vista que recibió. Algunos dicen, él es él. Otros dicen, se parece a él. Pero él dice, yo soy. ¿Cómo pasó? En el versículo 10 se nos informa. ¿Cómo sus ojos fueron abiertos? Lo único que él sabía era esto. En el versículo 11, respondió él, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Él no lo podía ver entre la muchedumbre, en ese lugar donde él estaba. Entonces le llevaron ante los fariseos, al clérigo en el templo. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué es que sus vecinos le llevaron al templo ante los fariseos? No sabemos. Tal vez querían presentarle a las autoridades cléricas para que puedan permitirle a partir de ahora, porque ellos antes no le dejaban entrar cuando era ciego, erróneamente, porque pensaban que él era ciego debido al pecado suyo o al pecado de sus padres. No dejaban entrarle a alabar a Dios en el templo. Tal vez sus vecinos querían solo ayudarle y convencer a los fariseos, a las autoridades religiosas acerca de Jesucristo. No sé, pero le trajeron a los fariseos y ellos no creyeron que él había sido curado por Cristo y que se le había restaurado la vista. Casualmente, tal vez no sabes, pero seguro que tú sabes, que cada vez que lees en el Evangelio de Juan acerca de los judíos, este término los judíos siempre se refiere a los líderes de los judíos, no a todos los judíos, no a todos los israelitas. Es una característica del Evangelio de Juan. En esta narrativa, cada vez que tú escuchas acerca de los judíos que hicieron esto o lo otro, Juan se está refiriendo al clérigo, a los líderes, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Entonces el ciego es llevado a ellos. Y ellos son cínicos, muy cínicos. En nuestra lectura escribimos el pasaje que ellos no creerían que era sanado, que fue sanado por Cristo. El versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Ellos detalladamente preguntaron, parecían que querían investigar oficialmente, llamaron a los papás del ciego y los padres, de miedo, no hicieron más que confirmar que él era su hijo y que él había nacido ciego. Ellos no quieren envolverse en este asunto de cómo es que él fue curado. Él es un adulto, dijeron. Él puede hablar por sí mismo. Entonces, ellos le interrogan una vez más a este hombre que había recibido la vista. Y ellos le dicen, vamos a leer del versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Este es una pregunta oficial, le están preguntando oficialmente. Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ellos parece que le estuvieran diciendo, mira, tú tienes o admitir que nunca eras ciego, o tienes que entender que si fuiste curado de la ceguera, pasó naturalmente. No debes dar el crédito a este hombre, Jesucristo. No debes atribuir el milagro a él. Pareciera que esto es lo que quieren que él diga, persuadirle de esto. Pasó naturalmente, solamente pasó. Y esto es exactamente lo que pasa hoy en día. La gente no quiere creer en Dios. La gente no quiere creer en Cristo. Muchas personas no quieren creer que hay un creador. Ellos dicen, no puedo creer en eso. Todo pasó simplemente naturalmente.
Ese es el punto de vista de moda hoy en día en nuestra sociedad y es una tragedia. Muchas personas lo último que quieren es creer en Dios. ¿Y por qué? Bueno, es debido a que ellos han perdido su autodeterminación o perderían su autodeterminación y tendrían que dejar su pecado si tendrían que creer en Dios. Tendrían que adorarle, tendrían que servirle. Y debido al pecado humano y el orgullo humano, no queremos hacer eso. Dime cualquier cosa excepto Dios, dicen ellos. Y ahora hay muchas cosas en las cuales uno puede creer como alternativos a Dios. Tú sabes eso. Puedes creer, por ejemplo, que el universo simplemente pasó sin Dios, sin diseñador, sin creador. Todo simplemente pasó. Puedes creer que la vida en la tierra simplemente pasó. Y como sabrás, desde hace muchos años se cree en el mundo de la ciencia que la evolución puede explicar todo. Pero ahora ha aparecido una dificultad y muy a menudo menciono esto. La dificultad que ha aparecido es que la ciencia por medio de la investigación entiende mucho más acerca de los organismos vivientes y de las células vivientes. Y ahora sabemos que la vida no pudo haber empezado acá en la Tierra. El organismo o los organismos que son conocidos a la ciencia, que son los más simples, son muy complicados y están llenos de información. No hay, por ejemplo, el conocimiento que teníamos antes de la ameba, lo cual tú también aprendiste en la escuela. Ahora conocemos mucho más, que aún esa simple ameba es un organismo infinitamente complicado. Y ahora, ¿qué es lo último que dice la ciencia? Ah, todo ha habido evolución en todo, pero este organismo simple de lo cual todo ha evolucionado ha venido de otra galaxia, en un asteroide, sin protección, ha sobrevivido y ha llegado a nuestro mundo. Ha venido de otra constelación donde hay vida, la cual no podemos ni siquiera ver, que está mucho más allá de nuestro sistema solar. Y eso es lo que tú tienes que creer hoy en día, porque todos se dan cuenta de que después de todo, no es posible que haya empezado todo acá, porque los organismos más simples son más complejos de lo que se imagina. Ahora, si quieres, tú puedes creer en esto, pero es difícil creer que la vida ha empezado en un lugar que ni siquiera conoces, un lugar remoto y que por accidente ha sido traído acá, ha sido replantado en nuestra tierra en la que vivimos. Pero la gente es capaz de creer en todo en vez de creer en Dios, el Creador divino, el Santo, aquel ante quien tenemos que arrepentirnos, de quien tenemos que buscar la salvación y la nueva vida. La gente es capaz de creer alternativas extraordinarias, increíbles. Y eso es lo que está pasando acá, aún en estos días, en esta narración de la Biblia. El clérigo, los judíos, le dicen a este hombre, di a la gente que esto solo pasó naturalmente, como un fenómeno natural. No tienes que atribuir este milagro a Jesucristo de Nazaret. Pero el ciego que fue sanado sabía que fue Jesucristo quien le dio la vista. Y en el versículo 27, ya os he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Y el hombre volvió a responder, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Y en el versículo 34, respondieron y dijeron, tú naciste del todo en el pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Y sin importar, ellos no querían reconocer que Jesucristo había sanado a este ciego. Y más después, un poquito más, les voy a decir en el versículo 35.
Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, Cristo había curado su enfermedad física para proveer una ayuda visual de cómo es que Él cura la ceguedad espiritual. Y ahora Él va a avanzar en la curación, no solo física, sino va a curar la ceguedad espiritual del hombre, le va a salvar, le va a traer hacia sí mismo. ¿Y cómo es que lo va a hacer? Es de esta forma. Él le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Tú crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en Él para que te dé vista espiritual? ¿Crees en quién es Él, el Dios eterno, el miembro de la deidad, de la Trinidad que vino a este mundo? Porque no había otra forma de salvar a los pecadores. Porque Dios es santo. Él no puede ignorar nuestro pecado. Debe castigar nuestro pecado. Y para que nos pueda salvar y perdonar, Él vino a morir y tomar el castigo del pecado por todos aquellos que son suyos. En sí mismo tomó este castigo. Él es el Señor Jesucristo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios, en el Mesías? El Hijo de Dios que vino a sufrir por los pecadores. ¿Crees que Él tiene el poder de cambiarte y salvarte? ¿Crees que solo Él puede llevarte al cielo? Y el hombre dijo, ¿quién es el Señor para que crea en Él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Y el que fue curado dijo, creo, Señor, y le adoró. Y esto es lo que debemos hacer nosotros. Señor, creo. Creo en el Hijo de Dios que murió por pecadores. Creo que solamente por medio de su muerte expiadora puedo ser perdonado. Creo que Él tiene el poder de cambiarme, de darme una nueva naturaleza y de hacer que yo pueda relacionarme con Él para que yo le conozca y camine con Él. Creo en Él. Creo en sus promesas que dice que salvará a todos los que creen en Él. Y creo en su poder para cambiarme. Y creo en su bondad. Y en el hecho de que Él quiere escuchar y responder mis oraciones. Debemos venir a Él y decir, Señor, perdóname. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Este hombre ciego sabía que era ciego. Nosotros necesitamos venir a Cristo sabiendo que somos pecadores y que no hay esperanza excepto por su perdón. Cree en Él. Arrepiéntete de tu pecado. Confía solamente en Él y pídele que sea tu Señor y tu Salvador. Y Él te cambiará. Y Él te hará una persona nueva. Y voy a culminar leyendo el versículo 11, la última parte. Ve al Siloé, al estanque, y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Qué ilustración esta de la conversión? Jesucristo dice, arrepiéntete y contémplame a mí. Y si tú lo haces, Él te va a cambiar, Él te va a limpiar y tú recibirás la vista espiritual y vida espiritual. Queridos amigos, esto es lo que necesitamos, todos nosotros. Necesitas el poder de Dios para que te haga nuevo. Ven a Él y Él lo hará. Oremos juntos. Oh Dios, Padre Celestial, misericordioso, oh Dios nuestro, contémplanos, ayúdanos. Cuánto necesitamos que se nos lave y se nos salve. Oh Señor, obra en nuestros corazones. Si fuera necesario, pon incomodidad en cada uno de nosotros hasta que veamos nuestra necesidad y vengamos a Cristo y nos entreguemos a Él. Te pedimos estas cosas en su nombre y por Él. Amén.